Bueno, entonces empecemos haciendo como un resumen del artículo. El título es como una clasificación de gremios propuesta para llamados para cantos de anuncio de anuros. Entonces, bueno, en el artículo empiezan pues con la introducción de la importancia de la comunicación, el mismo cuento siempre de que se habla de cantos de anuros, de que es necesario un remitente, un receptor y la señal, que en el caso pues de los anuros es el canto como tal. Y que esa señal acústica se puede abordar desde diferentes temas como la conducta, la evolución, la taxonomía, en fin. Entonces, bueno, se habla de que la señal acústica pues tiene como diferentes características y es muy exitosa porque tiene un amplio rango espacial. Es una señal que tiene pues como un rango espacial bastante amplio, al mismo tiempo pues es veloz, obviamente el sonido, la velocidad del sonido es bastante alta, y en términos pues como de transferencia y direccionalidad es importante también porque el receptor puede, perdón, si el receptor eh, puede ubicar al emisor muy fácilmente. Entonces es una señal acústica que tiene como diferentes ventajas. Como siempre, bueno, las funciones de la comunicación acústica, que es la atracción, la detección, selección de parejas, la territorialidad y, bueno, intercambio de otro tipo de información también. Y, bueno, el canto de anuncio, que es como el tipo de canto en anuros que es más estudiado, es el que se usa normalmente en taxonomía, porque es el más fácil detectable, pues el que se detecta de manera más fácil. Y, bueno, en fin, esas cosas ya las hemos discutido varias veces. Ahí había una pregunta que decía que qué factores impulsaban la evolución de los cantos y que desencadenaban pues como esas diferencias en los cantos entre especies a nivel evolutivo. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Cuál es la pregunta? No te escuché bien, perdón. Que qué factores impulsan la evolución de los cantos y pues que desencadenan esas diferencias en los cantos de anuncio entre las especies. Yo creo que un factor muy importante en la evolución de cantos siempre yo creo que ha sido como también la selección sexual, ¿no? Que es algo, digamos, que está muy, pues que es muy importante y lo cual afecta mucho, ¿no? Porque si un canto, digamos, La queja de, perdón, no escuché. la selección sexual, o sea, que es como Ah, sí, un sí. factor súper importante para esa evolución, porque ves, digamos, machos que tengan un canto de cierta manera no van a ser seleccionados por hembras y eso va a hacer que ese tipo de canto pueda morir, digamos, en cuanto a la línea evolutiva. Entonces, a mí me parece que ese sería como un punto muy, muy importante en cuanto a la evolución de los cantos. Sí, de hecho ahí decían que, pues, que los cantos estaban controlados específicamente por la selección sexual, pues en su mayoría, en la mayoría de los casos, y que también un poco pues como en selección natural, pero en la mayoría de los casos pues es como una selección sexual. Se referían a la selección natural también porque en muchos casos pues está relacionado con el ambiente y el ambiente tiene pues mucho que ver en la transmisión de las señales. Entonces sea que haya mucho ruido ambiental, de las temperaturas como tal, un bicho que esté en unas temperaturas que no le favorezcan tanto, pues su canto también va a tener como variabilidades y también otros factores que pueden como impulsar esas diferencias, pues son los que ya veíamos como la morfología, que eso afecta directamente ciertas variables como por ejemplo la frecuencia pues de los cantos. También ahí mencionaban que aspectos de fisiología, aunque eso no lo entendí muy bien porque hablaban de un tema hormonal, como que eso también podría
impulsarla pues como una diferencia entre cantos, pero no sé a qué se refieran, pues como en qué sentido. La parte ¿Qué hormonal, se no, les ocurre? no sé, a mí no se me ocurre mucha cosa, no sé, Diego. De pronto motivación, pues por las épocas de apareamiento así. A veces Sí. cuando uno va pues al monte, que a veces casi no lo escucha muy pasito, y otras veces así son súper activos y uno a veces ve hembras cerca, entonces puede ser eso que o sí, las temporadas de apareamiento principalmente yo creería que son como las que causan esas reacciones hormonales que pueden llevar también a cambios en las características de los cantos. Sí, sí, eso tiene mucho sentido. Sí, claro, porque incluso cuando, como hemos visto, cuando el ambiente también está como óptimo, que hay a veces que un individuo que normalmente el canto, digamos, es 4 notas, lo podemos escuchar hasta 8 o más. Supongo que por ahí va también la parte hormonal, que hay como una excitación, por así decirlo, de alguna, pues de alguna estructura o algo así, no sé cómo sea la cosa ahí, las hormonas sí se me escapan. Pero quizás eso pues desencadene, el ambiente le desencadene alguna señalización hormonal que haga que el individuo como que se estalle más, por así decirlo, e intente como hacerse notar mucho más por encima de los otros. Sí, habría que ver bien como ese artículo que mencionan ahí en esa parte de fisiología, a ver qué dice. Pues porque ahí lo mencionaban y obviamente citaban la parte de fisiología, pero bueno, está interesante para otra discusión. Sí, podría ser otro trabajo a Bueno, discutir. ahí hablaban también de que, bueno, los cantos de los anuros son estructuralmente muy variables y que eso complica su comparabilidad. Entonces, hablando estructuralmente, pues la estructura de un canto está compuesta pues como por todas sus variables. Entonces, todo lo que tiene que ver con la frecuencia, con la duración del canto, con el número de notas, el número de pulsos, toda esa cantidad de caracteres y variables, eh, esos parámetros, ¿cómo es que? Temporales y espectrales. Ya se me había olvidado la palabra. Esa combinación de caracteres es lo que hace que la estructura pues de los cantos de los anuros y pueden variar mucho y que bueno, eso es lo que en sí hace que compararlo sea tan difícil. Entonces ahí mencionaban de que se hacía necesario un sistema de clasificación sintáctico, es decir, estructural, que complementara los sistemas de clasificación semánticos, que ese sistema de clasificación semántico está relacionado con la parte funcional. Entonces, lo que yo entendí, no sé si ustedes también hayan entendido lo mismo es que esa clasificación semántica está relacionada más como con lo que uno puede decir de un canto de manera cualitativa, o esta clasificación que se hace normalmente en términos de si es canto de anuncio, si es canto de, bueno, en este momento se me olvidan los otros, pero como el tipo de canto que emiten los individuos. No sé si ustedes también lo interpretaron así o a qué se referirán con esa clasificación semántica funcional. Chicos, ¿están ahí? Sí, pues yo también entendía algo Hola. muy similar, como a la estructura sí, como más que todo por las estructuras o esas definiciones son para definir como establecer maneras de definir los cantos que nos permitan hacer, sí, esas comparaciones que se dificultan hacerlas, pero no sé qué tan conveniente. Ay, yo no los escuché bien. No escuché bien lo que dijo Diego porque se me entrecortó todo y creí que era que antes no estaban hablando. Perdón, Diego, voy a volver a repetir. Ya me escucha bien.
Hola, Sí, Elilla. sí. Ah, sí que también entendí algo como eso, que esa clasificación como, se me olvidó, pues sí, como lo que dijiste vos, como de la estructura y así definirlas bien o para hacer más comparables los cantos, o así evitar errores, no sé, digo yo. Ujú. Jader. Dame un segundo que prendieron la licuadora aquí. Dale. Bueno, como que están haciendo jugo para toda la vereda, entonces espero que me escuchen bien. Pero no se escucha, sí, sí se escucha bien, se escucha Ah, bien. bueno. Sí, yo creo que también va por ese lado porque pues como la semántica busca como, pues así en cuanto a la lingüística, busca como explicar el significado de una expresión, ¿cierto? Entonces creo que va por ese lado de, de generarlo como una explicación semántica, como algo de, así como tú dices, algo más cualitativo, de ponerlo como lo que uno piensa, como de esos cantos, como poderlos interpretar de cierta manera para que todo el mundo, digamos, los pasemos como de esa parte espectral a algo mucho más hablado, o sea, algo que uno le pueda poner esas cualidades y pueda explicar como que, cómo interpretar un canto, ¿cierto? Algo así pienso yo más o menos. Ujú. Sí, bueno, yo sigo un poco confundida porque en cierto modo la clasificación sintáctica que hacen ahí de algún modo también es cualitativa, pues porque ahí cuantitativo no están haciendo nada, simplemente mirando la estructura del canto y clasificándola según su estructura. Entonces la parte sintáctica sí, sí como que alcanzo a dimensionarlo un poco más porque es eso, es simplemente cómo se ve el canto y qué características tiene que las hacen pues clasificables en cierto grupo o no, pues que eso es lo que hacen ellos en el artículo, mientras que esa clasificación semántica todavía me queda un poco como ahí al aire. Pero pues sí, yo creería que sí es en esto bueno, no sé, de clasificarlas según el tipo de canto que sea. Pero bueno, ahora podríamos ampliar un poco más viendo sus autores que mencionan ahí. Ah, bueno, porque aquí dice, la clasificación semántica se usa para comprender el comportamiento y la comunicación de una especie con relación a sus conespecíficos y el medio ambiente. Pero la información no es exclusiva de una especie, o sea, no las hace únicas de información que da este sistema de clasificación semántico. Pero entonces lo que dice ahí que para comprender el comportamiento y la comunicación con relación a los conespecíficos, yo supongo que sí es entonces lo de decir si es un canto de anuncio, un canto de liberación, o porque está directamente relacionado con esa relación, con la misma especie como tal. Sí, ya está más relacionado con interacciones, como lo dices ahí, con el medio, entonces sí vamos a trabajar esos tipos de canto, como esa clasificación de esos tipos de canto. Uh-huh. Y bueno, ya dice que el sistema de clasificación sintáctica eh, sí está relacionado pues como con la estructura de los cantos, que era lo que ya habíamos dicho, y que puede ser usado en taxonomía. Bueno, entonces ahí luego pasan a hablar sobre esa clasificación por gremios que ellos pretenden hacer de los cantos de anuros, que eso puede servir para comprender pues como los patrones en la evolución y en la ecología pues de los anuros, comprender también el paisaje sonoro entre no solamente con específicos, sino interespecíficos. Ya cuando estamos hablando de un paisaje sonoro,
pues incluyen otras especies como tal y poder como caracterizar una división acústica dentro de un mismo hábitat o dentro de un mismo pues como espacio sonoro como tal. Además de que pues puede servir como una línea base, bueno, esto sí no lo entendí bien, estaba muy enredado y de hecho no lo anoté bien, decía que como líneas bases para probar predicciones relativas a la selección natural versus la selección sexual en la evolución. Pero bueno, eso no lo alcancé como a dimensionar mucho, porque ya está hablando de predicciones, según como la fuerza evolutiva que esté actuando, entonces como que se salió de mí, no alcancé a entender, no sé si de pronto ustedes leyeron también esa parte y entendieron un poco más o qué. ¿En qué parte hablaban de eso? Que no caigo ahorita. Eso era la introducción, pues que estaban hablando de que porque era importante como esa clasificación por gremios. Entonces era lo que les decía ahorita, bueno, que para comprender patrones del espacio sonoro, patrones de evolución y ecología. Y bueno, pues eso era como algo muy específico. Si quieres, seguimos mejor como para no enredarnos con eso tan complejo. De pronto Diego tiene algo. Bueno, entonces ahí Diego tiene algo, ¿no? Seguimos. No, tampoco me acuerdo, pues no entendí muy bien esa parte. Bueno. Hablaban pues como de la importancia de dar como una definición de la unidad de, pues como de canto de anuncio como tal, que es lo que ellos usaron para su sistema de clasificación, el canto de anuncio. Entonces, bueno, daban como una definición de lo que es canto de anuncio basándose en la última clasificación que fue de Toledo y colaboradores en el 2015. Entonces también hablaba de que era necesario pues bueno, ¿qué fue lo que ellos hicieron como para poder hacer como su sistema de clasificación? Ya esto iba como más relacionado a la metodología y era hacer la identificación de los distintos elementos estructurales que componen un canto de anuncio. Entonces ellos lo que hicieron fue una clave dicotómica que lo que permitía era como esa asignación del canto, de un canto pues que uno tenga de cualquier especie a un gremio distinto. Entonces, esos elementos estructurales que ellos usaron fue el canto como tal, como la unidad, ya sabemos pues que el canto es como la unidad más grande dentro de la clasificación pues como de la acústica en anuros, seguido de las notas y luego los pulsos. Y esos fueron los tres elementos que él escogió en un principio para poder caracterizar como esa variabilidad de la señal acústica. Además, también tomaron en cuenta la modulación de frecuencia. Yo tenía una duda aquí muy específica, y es que ahí hablaban de modulación de amplitud al 100%. ¿Qué significa modulación de amplitud al 100%? Ni idea. Ni idea. ¿Qué es la modulación de amplitud? Pues porque la modulación de frecuencia es como más fácil de dimensionar, porque como que uno la puede ver en un espectrograma y uno sabe, este canto está, pues tiene modulación de frecuencia, pues sí, tiene modulación de frecuencia. Pero amplitud modulada. Yo supongo que es cuando hay pulsos muy marcados, Sí, así picos muy sí, marcados. yo también pienso Ya, Muy más alto. por ese lado, porque hay cantos que son como sostenidos, por así decirlo, y la amplitud no se modifica, y hay otros que tienen los que conocemos como pulsos, que son esas modulaciones de amplitud que se cierra casi hasta el mínimo, vuelve y se abre, se cierra, vuelve y se abre. Entonces esa debe ser la amplitud al 100%.
Que tienen todos esos picos bien marcados, supongo yo. Sería también eso. Ujú. Bueno, entonces ahí hablaban también de que pues era necesario hacer como una clasificación de los tipos de vocalizaciones basados en su estructura temporal, pues que incluye todas las variables temporales, obviamente. Entonces, los cantos de anuro se clasifican como un canto, pues pueden clasificarse como un canto no pulsado, que es como el más sencillo de todos. Ahí mostraban, si quieren, venga, yo comparto aquí para que veamos la imagen entre todos. Me dicen cuando vean la pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, Eli. Sí, ve. Chicos, ya está. Listo, bueno. Ay, ¿cuál era la imagencita? Aquí está. A mí me encanta este artículo, es como tan digerible. O será porque a uno le gusta mucho la bioacústica, pero yo estaba tan carretada leyendo esto. Sí, además es muy visual, entonces eso Ay, ayuda no. mucho. Sí. Y esa clave dicotómica lo es todo en la vida. A ver, yo le marmo esto. Entonces, listo. Hablaban de como los tipos de cantos que se pueden clasificar según las variables temporales. Entonces, el primero que es está un canto sencillo, simplemente un canto no pulsado. Está este otro que sería el canto pulsado. Cada uno de estos representaría pues como tal un pulso. Este sería un canto con notas pulsadas y cantos que es uniforme, es decir, que cada una de sus notas es igual, suenan pues igual y estructuralmente son iguales. Entonces, este es una sola nota con distintos pulsos, esta es otra nota con los mismos pulsos, esta otra nota con los mismos pulsos. Viéndolas, yo ustedes están viendo mi mouse o no, yo aquí señalando. En fin, Sí, sí, puede. este sería. Ah, listo. Y la otra tipo de clasificación es un canto que es complejo, es decir, que está conformado por notas que difieren. Esto es una nota que, por ejemplo, tiene 4 pulsos, pero esta es una nota no pulsada, y esta es una nota que tiene 3, y aquí tiene 4, y esta tiene otro montón. Entonces, esto es un canto complejo, todo esto es un solo canto con distintas notas. Y el último serían 2 cantos complejos en una serie de llamadas, que esto es un canto, por ejemplo, y la línea roja lo divide con otro canto que es estructuralmente igual, pero que dentro del canto hay notas distintas. Entonces es una clasificación bastante chévere, diría yo, porque muy pocas, no diría muy, pues no, ningún canto podría salirse de eso, no, es como que uno dice que esta clasificación sirve, uno tiene un canto y con esto puede saber qué tipo de canto tiene, si complejo, si más sencillo, si con notas uniformes o más complejas, entonces es bastante chévere y bastante entendible. No sé qué tengan que decir sobre esto. Sí, muy importante porque digamos que le despeja a uno dudas acerca de cómo clasificar sus cantos en que está analizando o de cómo entender pues las comparaciones de algunos otros artículos. Ujú. Aunque yo sigo con el dilema Sí, del pulso, siempre va a estar ahí. Porque, por ejemplo, en estos días que estaba porque con Chris hablando pues de los cantos de él me dice que lo que él dice que son notas son como de 0,01 segundos, o sea, como de 10 milisegundos. Y según este trabajo, los pulsos son de 50 milisegundos. Pues son amplitudes moduladas
menores No, a no. 50 milisegundos. Entonces, Ah, sí, por eso, pero menores. por eso, O yo creo que o uno sea, él no sí tiene puede notas, tener. sino pulsos. Menores de 50, menores de 50 milisegundos, entonces uno sí puede tener de 10, no. ¿O será que 10 es demasiado bajito? O yo lo entendí así, o sea, ahí decía que los pulsos podrían tener menos de 50 milisegundos. Sí, por eso, pero que Chris está trabajando con esas modelaciones que no duran sino 10 milisegundos y él lo considera una nota. Él dice que eso es una nota, entonces ¿Una nota? él dice que eso es una nota, que porque esa es digamos que su canto dura 1 segundo y tiene unos espacios grandes y lo que suena son esos 10 milisegundos, entonces él dice que esa es la nota. Entonces yo me ponía a pensar, pues, si nos No, eso basamos es en un este pulso. trabajo, esos serían pulsos. Entonces él tendría un canto que sería de una nota, porque sería un canto completo, pero pulsado. No. Sí, pues no sé, habría que verlo, porque, pero ¿cuál dígito? ¿Cuál? Ay, no creo que poniendo el trabajo Pero, de Cristian, porque es que pues los cantos de Pristimantis pues se le ven, o sea, se le escuchan muy, muy bien o sea, las notas digo, uno perfectamente puede escuchar un Pristimantis paisa que canta con unas notas muy espaciadas, entonces no sé, pero habría que revisarlo. sí, por eso voy. O sea, están muy espaciados, porque él me mostraba, están muy espaciados, pero lo que suena, o sea, ese punto donde se modifica la amplitud y es el sonido que nos llega a nosotros, no tiene una duración más grande de 10 milisegundos, lo que él me mostraba. Entonces, eso que suena sería, o sea, estamos escuchando un pulso o una nota y a este artículo se cae. Qué pucha. O sea, es como una situación Mm, compleja. Yo le decía, mm, entonces usted ahí tienes un montón de pulsos y eso sería un canto de una nota con muy pulsado, o sea, con pulsos muy espaciados. Es algo curioso a revisar, o sea, sería bueno como que él pusiera el canto y lo mirara. por aquí, yo tenía por aquí una definición, dice una nota con cambios drásticos en la amplitud modulada es llamado pulsado, es decir, que tiene pues pulsos, pero ay, pucha. No, habría que hacer sí como una especie de tallercito para mirar Es como que a conclusión podemos llegar. encima de que son unas uvas pasas que no las reconoce nadie. Me complican así en los cantos, ¿no? Ay, no, sí. Bueno, entonces este sistema de clasificación súper lindo, es muy útil. Aparte sus dibujitos, mejor dicho, los entiende cualquiera, muy chévere. Me gustó mucho eso. Eh, bueno, una cosa que yo no sabía, me parece muy curiosa, de pronto, no sé si ustedes ya lo sabían, era que uno puede calcular de manera cualitativa la modulación de frecuencia, que ahí decían que uno decide, no, pues como restar la frecuencia final, pero la frecuencia inicial y dividirla entre la duración de llamadas y ahí obtiene pues como una modulación de frecuencia, como un índice teniendo en cuenta pues como el 1 como así como todos los índices, ¿cierto? Que están basados pues como en números más pequeños y que si es menor que uno es un canto que no es modulado y que si es mayor que uno es modulado. Eso me pareció bacano, yo no sabía eso. Porque uno no puede calcular eso cualitativamente en Raven, ¿no? Sí. O yo no he visto. Una vez Sí, pues yo, hablando con... Ve cuantitativamente, perdón. Dale, pues Diego. yo empecé, sí me intrigó también eso y empecé a ver en Raven si habían variables o si variables que podría sacar de ahí que permitieran calcular eso. Yo vi que habían dos variables que se llaman el límite superior de la frecuencia pico y el límite inferior de la frecuencia pico, e hice los cálculos y sí da en los cantos que uno visualmente ve con frecuencia modulada, quedan cuantitativamente
frecuencia modulada también. Entonces, pues, hay que ver, Ah, qué bacano, pero ¿cuáles usó? ¿Cuál frecuencia, perdón? como hay dos variables, el límite inferior de la frecuencia pico y el límite superior de la frecuencia pico. Voy a buscar, aparecen también en la interfaz ¿cómo es? De Raven aparecen también coloreados. Aunque también se como que dan lo mismo que los otros dos que ya habíamos definido, como la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, también a veces se sobrelapan esas variables. Mm, pero me pareció como bacano ese índice. Sí. Para uno, pues si visualmente no le da uso a ese índice, ya lo saca por ahí. Yo una vez estuve hablando con Héctor Fabio, y él me mencionaba, porque en una de las clases nos habló de que una diferencia en unas aves era con la frecuencia modulada, algo así. Yo le pregunté que cómo medía eso, y él me dijo que desde Raven la variable de entropía ayuda a determinar eso. Entonces tú tienes dos individuos, ¿cierto?, que cantan, y si uno tiene como un índice mayor de entropía, eso quiere decir que tiene una modulación de frecuencia, eh, y si no, es que no me acuerdo bien cómo me dijo, él me dijo que había una forma de verlo, pero se me olvidó en este momento, pero que a eso solo, o sea, uno solo podía evaluar la entropía si estaba seguro que tenía alguno de los individuos tenía frecuencia modulada, porque si no, que todos los valores le iban a dar igual, pero tocaría como buscar mejor eso. Pero esa es otra variable que se puede usar. Ah, muy bacano. Hay muchas cosas que ver acá. Bueno, entonces ya creo que podemos pasar a los resultados como tal, que vendría siendo pues como esta clasificación en los diferentes gremios. Ellos en total pudieron clasificar como tal 8 gremios distintos. 8 gremios según pues como los cantos, las diferencias estructurales en los cantos de anuncio. Y sacaron la super gráfica, súper bonita y súper útil y súper intuitiva. Entonces es esta pues de acá que vendría siendo pues como el tipo de canto que uno pueda tener. Entonces es súper fácil pues porque es uno vos tener ya graficadito el canto y ya con esto puede tener más o menos una visión de estructuralmente cómo se puede clasificar. Entonces, está el canto y el canto puede ser único, no sé esto cómo se traduciría así como solo o único, o con multiunidades, con multiunidades, que pueden ser pues con una sola nota que es pulsada o una nota que tiene pulsos, que pueden ser esas notas uniformes o diferentes, que es básicamente lo mismo que estábamos viendo ahorita, pues estructuralmente hablando, y teniendo en cuenta también la modulación de frecuencia, que por eso es como tan importante poder calcular la frecuencia modulada para poder seguir como la clasificación según estos autores. Y ya uno puede clasificarla en estas diferentes gremios como tal. Entonces me pareció súper genial y súper útil. Como, ojalá uno hubiera tenido esto antes. Pues a mí me parece chévere porque sirve de algún modo para uno hacerse una idea del canto que tiene. De pronto no le va a servir para decir, no sé, o sea, yo pienso que esto puede servir también
para identificación, aunque bueno, eso podemos discutirlo, porque obviamente dentro de las familias y dentro de los géneros hay mucha variabilidad y dentro del mismo género pueden haber ranas que canten con diferentes de estos gremios, pues, pero sí sirve pues como una línea base al menos y que es súper necesario porque en acústica de anuros pues no había ningún tipo de clasificación de este tipo, entonces a mí me pareció como muy chévere. Habría que mirar si hay algún tipo como de señal filogenética muy marcada, en la cual, así como tú dices, como pues por grupos uno pueda decir como, los Prisimantis tienen este tipo de canto, y así uno puede empezar a identificar de cierta manera grupos. Se podría mirar a ver si eso se puede llegar a cumplir. Sí, porque de hecho me pareció curioso, porque ellos en un principio hablaban de que pues, esto era importante porque la clasificación estructural puede servir para la taxonomía, pero más acá, más abajo, yo les voy a mostrar exactamente la parte que lo dicen en la discusión. Hablan de que pues no debería usar, como que no se debe usar en taxonomía. Entonces, ¿en qué parte era? Yo no sé si era este último párrafito o este otro. Ah, sí, sí, vean. Aquí dice nuestro sistema de gremios. Bueno, no quiero traducir eso, lo voy a poner aquí en. Nuestro sistema de gremios no es adecuado para discriminar entre especies estrechamente relacionadas o para describir especies como tal. Por tanto, no es una herramienta para la taxonomía. Y eso me pareció como así. Pues no sé, ustedes qué piensan de eso que dijeron ahí. Bueno, primero, ¿cómo se llama eso para traducir tan rápido? ¿Cómo que? Ajá, entonces eso aparece en Google ahí una cosita, vean, esto. Yo lo vi ¿O ahí. descargaste una O tengo esta extensión o algo? otra, sí, la extensión de Google Chrome. Oh, O aquí también. tú estás en el 2050. Yo todavía copio y pego. No, uno está actualizado. Ay, no, qué demora. Eh, sí, como contradictorio, no sé, me parece a mí esa parte, pues sí ayuda mucho como una primera diferenciación, pero no entiendo como a lo de descripción de especie, será para ponerlo como un carácter diagnóstico, pues así muy soportado, será eso, que no daría para eso. Sí, yo también diría Mm, que va más por ese lado, o sea, como es una guía como para que uno se base y hablemos todos como en un mismo lenguaje, como que estemos todos en una misma idea cuando tratemos, digamos, de explicar cómo es el canto de la especie, digamos, que estamos describiendo. Sin embargo, no es como, esta especie se diferencia de esta porque tiene el tipo de canto A que muestra el artículo este. Supongo que va más como por ese lado. ujú. Sí, sí, tiene sentido porque si uno piensa en, bueno, aquí dice especies que están estrechamente relacionadas, entonces uno piensa en una tal espadarrana andina, en una tal espadarrana fina andina, y seguramente los cantos van a ser muy similares en cuanto a estructuralmente hablando. Uno dice, no, pues Iguales. son especies que cantan con una sola nota, ¿cierto? Entonces, en este tipo de clasificación de gremios, pues no serviría porque básicamente nos está mostrando que según estas variables temporales, pues no hay una diferencia y no significa que no la haya, porque pueden haberlas, pero en otras variables, como la frecuencia u otro tipo, pues como de variables espectrales. Entonces sí tiene como sentido en esa parte.
No diferencian en nada. No, pucha. Tú no estabas en la reunión. Yo les comenté a los muchachos que acústicamente mis datos ya no tienen ninguna variable diferencia significativa. Ay, pucha. Ambas cantan en promedio a unos 5. Bueno, eso también es un reto. Todo un trabajo de Cantan muy grado para hacer parecido. ampliación de distribución. Sí, pues no era que no se había reportado en este lado de la cordillera, eso es un súper resultado. No, pero genéticamente sí hay quizás un soporte más grande, porque con COI se separan bien. Imagínate que con 16S Central me aparece que es hermana de Prosoplepon. ¿Puedes creer eso? Y la otra. Y la otra es hermana de ellas dos. Andina sería hermana de ellas dos. Ah, O sea, por ejemplo, si yo me súper. baso en ese Entonces árbol, ahí, eso ya es diferente. Porque el claro. Prosoplepon no me parecen en nada. El canto de Prosoplepon son 2 notas, canto de central es una sola. Ahí yo puedo empezar a diferenciar y me puse de bocón y me colgaron. Me toca, con los cantos que tenga de Prosoplepon, me toca medirlos y meterlos al análisis. Pero usted está con los cantos, pues análisis normal. Pues usted está viendo filogenia con cantos. No. La filogenia con la secuencia. Ah, ya. Ya. No, ¿Verdad? Esa duda nunca la resolvimos. Que cómo se dicen los cladogramas que están hechos con otro tipo de caracteres que no son genéticos. Se dice filogenia, sí. Análisis cladístico. Cladístico y ya. Duda resuelta. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta. Ellos, bueno, como ya dijimos en un principio, usaron principalmente pues 3 características, bueno, 4 si tenemos en cuenta la modulación de frecuencia, para hacer como esta clasificación, ¿cierto? Entonces ellos usaron, bueno, como el canto, las notas y los pulsos. ¿Por qué creen ustedes que usaron esas y no otras? A ver, creo que no entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, porfita? Ellos usaron para pues, la clasificación de los gremios estas 4 características, o bueno, sí, variables importantes, que bueno, sería el canto como unidad principal, las notas y los pulsos. Entonces mi pregunta es por qué usar esas variables o esas características y no otras. No sé, quizás esas variables son como, ¿cómo decirlo? Como las universales o las básicas para definir un canto. O sea, ¿cómo definirías tú un canto sin saber pues si tiene notas o si tiene pulsos? Supongo que es por eso, porque son como las unidades básicas en las cuales uno puede, digamos, clasificar o definir un canto como tal. Uh-huh. Diego tiene algo que decir. Sí, yo también pienso como Javier que son como las variables como más fáciles de analizar, pues ahí como para un análisis, pues, o detallar, pues, los cantos ahí. Una Y una clasificación. clasificación, pues sí, no sé, como que son las más fáciles Sí, de sí. tomar, pues. Uh-huh. Sí, pues yo también.
Yo también creo pues que es algo así por el estilo, pues porque obviamente son como esas unidades principales eh, de la estructura de un canto que uno puede ver. Y además de eso, algo también importante es que aquí no tuvieron en cuenta como algo más cuantitativo, ¿no? Porque uno podría decir, las variables temporales varían mucho, pues pueden variar mucho según la motivación, según pues muchas cosas pueden variar, ¿cierto? Pero en este caso, pues no importa cuántos números de pulsos tiene, porque si por ejemplo el bicho normalmente, no sé, canta con 10 notas, pero cuando está más motivado puede cantar con 15, igual eso no va a interferir como en la clasificación, porque esto no tiene en cuenta el número de pulsos como tal, sino simplemente si tiene muchos o tiene solo uno. Entonces eso es como interesante. Bueno, en el caso de las especies que canten con una sola nota, pero a veces con dos, pues sí puede ser un poquito difícil esa clasificación, pero de algún modo estas variables que escogieron aquí tienen eso de que según así varíen, pues van a seguir formando, pues van a seguir siendo parte como de esa clasificación como tal. Y otra cosa importante también es que, pues, ellos dijeron que no incluyeron variables que tuvieran demasiada variabilidad, valga la redundancia, como por ejemplo rasgos que estuvieran impulsados por el tamaño o variables que estuvieran impulsadas por el tamaño, como por ejemplo la frecuencia o la frecuencia de pulso que también puede verse influenciada por la temperatura o la duración del intervalo entre cantos que también se puede modificar según qué tan motivado está el bicho, si quiere cantar un poquito más seguido o más espaciado. Entonces esas cosas que ellos tuvieron en cuenta me parecieron pues como bacanas. Y ya por último, me gustó que al final pues ellos dejaron muy abierto este tipo de clasificación. No es como que, ay no, esto es lo único que va a haber y esas van a ser las únicas gremios que se van a utilizar, sino que ellos al final dicen que eso puede modificarse, o sea, es una clasificación que puede tener muchos otros gremios, pueden tener hasta otros gremios ya teniendo en cuenta pues como otras características. Entonces ellos decían, claro, es que seguramente muchas especies que obviamente no alcanzamos a analizar acá van a tener otras características que pronto no se asocien a estas que hay aquí, como, y entonces ellos decían que pueden utilizarse otras como por ejemplo el máximo de amplitud y decir si es inicial, si es centrada o si es terminal y hablar también de que, bueno, la frecuencia dominante como tal, decir si es un tono bajo, medio o alto, siempre teniendo en cuenta como una clasificación muy cualitativa, pero que sirva para clasificar. Esto puede ser muy relativo, ¿no? Pero se podrían armar rangos, no sé, para decir que de tal frecuencia a tal es tono bajo y de tal a tal medio y de tal a tal alto. Entonces creo que también podría ser como una buena variable a tener en cuenta al futuro. Y bueno, también hablaban de tener en cuenta una distinción entre cantos que sean pulsátiles o tonales, que eso también es bastante importante a la hora de clasificar estructuralmente. Entonces me pareció bacana que al final dejaran como abierto esa parte de que se pueden tener en cuenta otras características. Pero bueno, seguramente se va a hacer más complejo, pero igual me pareció chévere. Y lo que más me gustó fue como esta clavecita dicotómica, pues por genial, una clave dicotómica de cantos, lo máximo. Y listo. ¿Qué tienen por decir? A mí también me gusta esa posición que toman los autores de no somos la verdad absoluta, porque el día de mañana aparece un bicho bien raro y no cae dentro de la clasificación, entonces no existe, ¿no? Entonces es muy bacano eso de que
pues siempre lo hemos visto que la ciencia va cambiando y se va modificando, va evolucionando a medida que van apareciendo los bichos. Entonces es muy bacano esa posición de que si en un futuro alguien se toma el trabajo y esta guía, digamos como simplificada, la quiere complejizar más, muy bacano. Y poder, digamos, generar, imagínate llegar a generar una clave dicotómica solo por cantos para llegar a especies quizás en un futuro lejano. Pero podría ser algo, Ay, tan chévere, sería algo lo brutal. máximo. Uno puede identificar por cantos. Pues como, tengo esta grabación, ¿qué bicho será este? Vamos a correr esta clave. Ay, Eso tan bueno. sería Ay, brutal, doctorado. claro. Ahí tiene la idea del doctorado. Ay, No es mala idea. Puro pi- Bueno, ya sé a quién vamos a trabajar súper, súper para que me chévere. ayuden. Sí, muy bacano la idea. Es que yo creo que esta tipo de clasificación en un principio puede ser súper útil para eso, pues como para identificar, pero sí habría que hacer como, o sea, una estandarización de, imagínate todos los cantos que existen hasta el momento. Es que lo que más hace falta ahorita es una base de datos global de anfibios, así como la existen aves, hace full falta una de esas en anuros. Pues como que uno sepa que en esta página encuentro todas las cantas de cualquier rana del mundo y que todo eso esté como clasificado según estos gremios también sería súper genial porque facilitaría muchísimo el trabajo. Claro, no, imagínate algo así como lo que nos mostraba David con Delta, por ejemplo, que uno puede ir poniendo como, ay, mi canto es pulsado, mi canto tiene frecuencia entre los 4500 y los 5000 y así te vaya filtrando, te vaya mostrando. Y de pronto pues no sea exacto, te dé una opción de 10 y que vos selecciones y te guíe de un al canto de la especie. Pues no, este no se me parece, este sí, este de pronto, tan. Sería muy, muy bacano, algo así. No, súper chévere. Es que es hasta bacano, pensándolo aquí, como hacer también una clasificación de estos gremios por géneros, o bueno, por familias, por ejemplo. Entonces, no sé, buscar una de las familias que esté como más documentada en cuanto a acústica y hacerle como esta clasificación y uno darse cuenta de cómo pueden variar o en qué gremios están las especies que están más relacionadas o no. Pues que porque, por ejemplo, ese tipo de clasificaciones pues ya la han hecho. Por ejemplo, en Centrolenios, este trabajo del TIC, TWI y ¿cuál era el TRI? Que pues que es una clasificación muy cualitativa, pero que también es muy útil y muy chévere y que eso pues se puede ver como una señal filogenética también en esas cosas. Entonces, pensar en este tipo de clasificación por gremios también sería bacano poder hacer un ejercicio, sí, por géneros o por familias de anuros que ya estén Incluso, como con los cantos descritos. Pero sí, lo que falta es eso, como describir muchos cantos, son los que faltan. sí, incluso yo me imagino que también se podría hacer así como por localidades, que no importa que las especies no sean así como relacionadas, sino que hayan poquitas especies que pudieran haber y, y sí, como para que incluso pues uno se imagina hasta un turismo así científico que escuchen a rana, esa tal, aunque no, que no la logren ver, ya muy bacano, o para la gente que quiera pues ya aprender mucho. Sí, Sí, brutal. Llegar a sectorizar tanto como dice Diego, que digamos vos llegues, ya estamos es volando aquí, que tengas un mapa o una localidad específica, tan en este punto puedes encontrar esta y esta rana, y cantan así, 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 y que vos la hayas grabado, escuchado por ahí cerca y puedas decir, ah, la rana era tal. Eso sería una cosa espectacular. sí, como una aplicación que hasta Ojalá sea en un futuro no muy lejano. sería muy bacano.
No, sí, eso no está tan lejos porque pues la fuerza que está cogiendo lo que es el Machine Learning, el Deep Learning, eso podría ser. Porque mira, el sistema que tienen los celulares, que uno le pone una canción y la encuentran, ¿saben cuál es? Con una parte de una canción. Imagínate algo así, un programa Ujú. que el canto y con eso, con Machine Learning, me imagino que se puede lograr el encuentra el canto, pero obviamente teníamos que tener la base de datos de todo. Empecemos por Antioquia. ¿Cuántos hay en Antioquia? Como 200 especies, ¿no? Algo así. Mm, Pon Mm. Pero ustedes tomaron el seminario de informática de la biodiversidad con Endasa, ¿cierto? Chipi. sí. Él no les mencionó algo de eso, que a nosotros cuando nos dio el curso, nos mencionó y de hecho pues nos invitó a una ingeniera que trabaja con Machine Learning y nos mostraron un programa en donde se estaba trabajando eso, como el poder identificar eh, con estas grabaciones que son, ¿cómo se llaman? Esas cámaras que ponen a grabar, pues, que recogen un montón de información. Entonces, que luego recoger eso, esa información y que estaban enseñándole, pues, como un programa de esos a identificar las especies. Pues sí, está todavía como muy en las bases, pues, pero fue súper brutal. Sí, claro. Él sí nos mencionó, sí hubo un tema que fue relacionado a eso. Incluso yo hice una exposición con André de un trabajo que se llama CityNet, que, que fue, no me acuerdo en qué país lo hicieron, que era una chica que ponía estas grabadoras permanentes y tomaba pues el paisaje acústico y después lo analizaban y con eso, pues con las redes, estas redes neuronales convolucionales, algo así, que eso es el machine learning y todo eso, ellos trabajan con deep learning, más específico todavía, y los entrenaban, o sea, entrenaban el programa con que reconociera cuál era el sonido de un avión, cuál era el sonido de un carro, cuál era el sonido de una rana, y así empezar a discriminar y encontrar fauna urbana, o sea, que en medio de todo el ruido el programa pudiera encontrar esa fauna urbana y poder clasificar si habían ranas, aves. Entonces, súper, súper bacano. Súper bueno. Bueno, hay mucho por trabajar, pero muy bacano. Bueno, no sé qué otras conclusiones hayan sacado del artículo o ya todo por Pues hoy. no sé, yo creo que lo abordamos bastante bien. Hablamos de todo. Sí. Bueno, ojalá los chicos sí escuchen la grabación, si de pronto los que lo escucharon y quedaron con muchas dudas nos pueden escribir por el chat alguna cosa, alguna duda específica. Voy a dejar de grabar. Eso.